saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo, Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros. El día de hoy, 19 de noviembre del 2021, vamos con información, pregoneros, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra en México. Así lo había anunciado, ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Mañana es el desfile en conmemoración del inicio de la Revolución de 1910, la tercera y más profunda transformación popular del país. Así lo dio a conocer esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, tras su participación en la 9ª cumbre de líderes de América del Norte en Washington, el presidente se encuentra de regreso en la Ciudad de México. Encabezará la conmemoración del inicio de la revolución en 2010. Y hay que mencionarlo, mis estimados pregoneros, ya diversas tanto medios como periodistas de información han dado ya su opinión acerca de esta reunión bilateral y trilateral que sostuvo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya escuchamos a Ciro Gómez Leiva, que ya salió también a reconocer que nuestro presidente es un estadista. Estuvieron 3 estadistas reunidos en esta reunión, en esta cumbre en Washington, en Estados Unidos. Y así también no podía faltar este exteleviso Guillermo Ochoa. Invitó a las célebres panistas Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez a sostener un análisis, una conversación, esta entrevista en su medio para hablar acerca de esta visita de nuestro presidente en Estados Unidos. Así lo dio a conocer en sus redes sociales Kenia López Rabadán la visita de López Obrador y Gatell a Washington. Somos oposición y freno a los excesos de Morena. Ya estoy en vivo con Guillermo Ortega, con Lili Téllez y Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque para no variar, salió a decir Kenia López Rabadán que México llevó mal las cuentas a esta reunión trilateral y que no solo importa la foto con ellos, dice Kenia López Rabadán. Lili Téllez también salió a arremeter en contra del doctor Hugo López Gatell, que nos hacen falta más vacunas y que no tenía que hacer nada el doctor Hugo López Gatell en esta reunión, que ni siquiera es científico, que es un charlatán. Y al final pues reconocen que fue una buena visita, al final de cuentas, esta de la de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión con Joe Biden y Justin Trudeau. Y también Xóchitl Gálvez también sale a arremeter con todo y a hablar como pues ya nos tiene acostumbrados de sus energías limpias. Vamos a escucharlo. Así salieron estas 3 analistas de la oposición, estas 3 panistas, en esta entrevista a arremeter en contra del presidente y de esta visita. Vamos a escucharlo porque sí, aquí se nota el nivel de ardidez, el nivel de coraje que trae esta oposición, ya que les queda decir a esta oposición moralmente derrotada. Vamos a escucharlo. Gran parte de la apuesta de recuperación económica de Estados Unidos tiene que ver con el presupuesto que acaba de aprobar Estados Unidos y va a que fabriquen coches eléctricos y que los hagan ellos. Eso es un golpe para la industria automotriz en México. Entonces, seguramente, no sé si es una mague de sigue usando energías sucias, no te voy a comprar coches. Y el otro tema es que Biden se comprometió que para 2035 va a reducir entre 50 y 52% las emisiones. Entonces, de eso seguramente hablaron, porque es un compromiso que él firmó en Glasgow. Nosotros no quisimos firmar el compromiso de descarbonización, pero pues el mensaje está claro, por ahí van a caminar ellos. Y ese es uno de los temas que no se hizo público, pero México ya había levantado la voz cuando Biden anunció este tema de apoyar a su industria automotriz eléctrica, con apoyos fiscales que representan proteccionismo y una competencia pues no pareja con México, con Canadá y con otros tantos países. Creo que 25 países se inconformaron que son productores de automóviles eléctricos, ¿no? Y creo que nos pueden compartir el pastel, de eso se trata, pero me parece que también nosotros tenemos que respetar sus inversiones aquí. O sea, nosotros estamos reclamando que violamos el TECMEC y ellos van a decir, pues tú respeta mis inversiones que he hecho en energías renovables. Seguramente de ese tema hablaron, pero más nos vale que nos pongamos de acuerdo, porque ahí hay miles de empleos en la industria del desarrollo sustentable y Estados Unidos sí tomó una decisión y México tiene que caminar hacia ese lado. En reuniones a distancia con López Obrador, es un gran tema. Tú eres presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia. Efectivamente, a ver, me parece que lo bueno es que se reunieron, sin duda. Lo malo es que de las 3 naciones, quien entrega, digamos, las peores cuentas, lamentablemente es México. Y vamos a 2 o 3 temas que quisiera yo abordar. Primero, el tema de la migración. Efectivamente, nosotros exigimos
que traten a los mexicanos con dignidad y que les respeten sus derechos humanos, pero como nación, el presidente de la República no hace lo mismo con las personas migrantes que necesitan, digamos, cruzar para llegar a Estados Unidos, cruzar por México. En temas de salud, hablando del derecho humano a la salud, Guillermo, es terrible porque de las 3 naciones, México está dando las peores cuentas. En términos de números, los médicos, digamos, el servicio de hospitalización, de enfermería y demás, los números más lamentables, con más muertes, son los de México, muy por encima de los de Estados Unidos y de los de Canadá. En términos de vacunación, los números más lamentables son los de México. Es claro, pues, que se necesita no solamente la foto, no solamente, digamos, estas cumbres no solamente que sirvan para suponer que se logran cosas, sino aspirar a, como bien dijiste tú, se puedan regularizar los derechos de los mexicanos migrantes que hoy están en Estados Unidos. O sea, pasar de la foto a la realidad. También es cierto, no ha habido demasiada información, pero más allá de lo que podamos leer hoy en redes sociales o ver en las noticias, me parece que los hechos son muy concretos. México llega a dar mal las cuentas hoy a esta reunión trilateral. Y lo que se espera en términos migratorios, ojalá y sea positivo, cuando menos es meramente una especulación, porque en la realidad es que no hay nada claro ni nada firmado. Y medio se lavó el gobierno de México un poquito la cara, porque no me parece una casualidad, no, las coincidencias no existen, que se haya anunciado la detención de la esposa del Mencho, cuando Estados Unidos ha dicho que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización delictiva y criminal más peligrosa que existe en este continente y una de las más peligrosas del mundo. Y cuando se anuncia, cuando se habían estado oponiendo a ello, la vacunación, que inicia el registro mañana, de los menores de 15 a 17 años sin condiciones, sin comorbilidades de por medio. Bueno, ahí estuvo Hugo López-Gatell, no sé ni cómo se atreven a llevarlo, sinceramente, después del pésimo manejo de la pandemia. Y bueno, este es un tema, la pandemia, el futuro de ella, cómo nos tenemos que proteger para no volver a tener una crisis sanitaria. Se habló de seguridad sanitaria. Tú estás en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y desde luego estás muy involucrada en estos temas, pero has estado muy involucrada en el tema López-Gatell, manejo de pandemia, vacunación, etcétera, Lili. Sí, bueno, evidentemente pues es una vergüenza que hayan llevado a López-Gatell, que es una persona que ha manejado la pandemia en términos ideológicos, con puras palabras. Necesitamos vacunas, no palabras de López-Gatell. La diferencia entre ambos países es abismal. En Estados Unidos ya es obligatorio el refuerzo de la vacuna COVID. En México ni siquiera tenemos un porcentaje de vacunación deseable. Se viene el invierno, se va a recrudecer esto, pide más vacunas para otros países que no han tenido oportunidad, cuando en México ni siquiera tenemos las suficientes vacunas. ¿Por qué anda el presidente pidiendo vacunas para otros lugares cuando aquí a los mexicanos nos hacen falta? Además, tenemos otro problema. Cuando las envían, pues no sabemos dónde las guardan, no sabemos qué hacen con ella, no tiene capacidad el gobierno, no la ha tenido de aplicar las vacunas. El misterio de las vacunas extraviadas, son millones. Así es, que no sabemos dónde están. Y tenemos un exceso de mortalidad más o menos de 450,000 que han muerto, porque el manejo de la pandemia ha sido simplemente desastroso, porque López-Gatell no es un científico, es un simple charlatán que maneja un discurso lamentable que ha costado vidas. Ahora, yo coincido en que, para empezar, lo positivo es que por fin lo recibió Biden, porque había mucha tensión que el propio López Obrador había creado. Entonces lo recibió Biden. Qué bueno que también el presidente López Obrador en las formas actuó bien, se vistió bien, Se puso cubrebocas. leyó un discurso en lugar de improvisar, y pues por la boca cae el pez. Entonces son situaciones en las que debía tener cuidado. Eso me parece muy bien. Pero, por ejemplo, en el asunto de la migración, vemos que López Obrador pide 2 asuntos: vacunas, que ya lo hablamos, y pide que se regularicen los migrantes. Los empleos que no ha podido dar en México por el pésimo manejo de la economía, pues necesita pedirle a Biden ayuda a los compatriotas, porque son los que mandan las remesas que tanto presumen las mañaneras y por las que estamos sobreviviendo. 50,000 millones de dólares significarán las remesas este año. Ese es el trasfondo, porque lo repito, el pésimo manejo que hace de la economía la Cuarta Transformación, que de hecho Jonathan Heath del Banco de México acaba de decir ayer o hoy, no lo recuerdo, que vamos a llegar este mismo mes de noviembre al 7% de la inflación, como no se había visto en 20 años. Entonces, López Obrador, ¿qué está haciendo? Me parece muy bien, obviamente, que se ayude a los migrantes, pero el trasfondo es que son los que están sosteniendo a México. Y ahora hay que remarcar, en campaña López Obrador dijo que en su gobierno ya no iba a haber migración de México a Estados Unidos, porque aquí iba a haber empleos. Ha sido exactamente lo contrario, y va el presidente de México a decirle a Biden: por favor, deja pasar bien a los migrantes, cuida a los que están acá, que finalmente, esto ya lo digo yo, pues son quienes están mandando las remesas.
Sí, tienes razón. Es algo que presume el presidente como si fuera un logro cuando en realidad es un gran fracaso. Cuando México, tú has hablado mucho de esto, Xóchitl, tiene que expulsar involuntariamente a su gente que acaba siendo tan valiosa, que genera estos recursos que envía a sus familias porque no hay oportunidades en el país. Habrá que ver, habrá que analizar qué es lo que surge después, abajo de la superficie. Pero me parece que de entrada es una buena noticia que López Obrador finalmente haya decidido salir, aunque sea aquí al otro lado del vecindario, ¿verdad?, a Estados Unidos, que haya hecho un segundo viaje internacional en menos de una semana y que decida ponerle cara al mundo y hablar a nombre de México ante los dirigentes, por lo menos de los países que son nuestros asociados en el TEMEC. También en esa entrevista tocaron el tema de la firma de Biden de la ley contra cárteles mexicanos y terroristas que perseguirá a quien ataque agentes de Estados Unidos, y hacen mención de que lo hizo ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Washington. Con esta legislación pretenden proteger a los agentes que sirven en el exterior. Eso es lo que había dicho el día de ayer Joe Biden. Previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Justin Trudeau de Canadá, Joe Biden firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia estadounidense perseguir en cualquier país a quienes ataquen a agentes estadounidenses, y así estas analistas salen a decir que lo hizo pues ya premeditadamente por esta visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y para darle un mensaje directo al presidente y el tema de seguridad aquí en nuestro país. Y la senadora panista Lili Telles vuelve a llamarles edecanes del presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a escucharlo. Es un mensaje, en mi opinión, muy fuerte para el gobierno mexicano. Esta ley contra los cárteles mexicanos, firmada por el presidente de los Estados Unidos, el día en que el presidente de México hace la visita, es clarísimo el mensaje. Lo está diciendo prácticamente en forma directa. Tienen que hacer algo ustedes también. No hay quien esté seguro en México frente a los cárteles. ¿Por qué? Pues porque el jefe de las Fuerzas Armadas, repito, los trata como si fueran edecanes. El jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que en estos días revisemos, ojalá podamos tener completo el documento de qué quiere decir esta ley contra los cárteles mexicanos. Es el aviso público número 1 en este sentido, en una forma totalmente tajante, contundente, determinante y sin diplomacia. Aquí yo no veo nada diplomático. Fue durísimo Biden en ese sentido. Por algo muy elemental, yo diría, porque está ganando la delincuencia. Y la respuesta de Estados Unidos tiene que ser absolutamente clara. Y efectivamente, no hay casualidades. Es un mensaje para decir una de las 3 mayores preocupaciones en México y de México es la inseguridad. 100,000 asesinatos, Guillermo. 100,000 asesinatos. Solo en estos 3 años de López Obrador hay 25,000 personas desaparecidas en México. ¿Con qué cara se atreve pues a salir? Qué bueno que sale, lo dijiste muy bien, pero qué mal que cuando sale las cuentas son pésimas. 25,000 personas en su gobierno han desaparecido. Entonces, si le sumas las personas que han muerto por COVID, los excesos de muertes. Por falta de medicamentos porque destruyeron el sistema de salud. Más los desaparecidos, estamos hablando de 600,000 personas en este gobierno. Por supuesto que va a pasar a la historia como un gobierno letal. Y evidentemente hoy era un muy buen día para que el gobierno de Estados Unidos le dijera, ten en cuenta que no puede seguir permitiendo que los cárteles hagan lo que se les dé la gana y no puede seguirlos abrazando y no puede seguirlos saludando, porque no solamente es un tema nacional, que es lastimoso para los mexicanos, sino es un tema internacional. Sí, no es una casualidad, y lo firma estando el presidente en Washington. No es un tema de la cumbre, pero ese es el matiz, ¿no? Exacto. Es el matiz que le da Biden, que es un profesional de la política, a firmar una ley de estas características estando López Obrador en Estados Unidos. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Les volvió a llamar a nuestras Fuerzas Armadas edecanes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así ellos quieren que se les respete. Ellos pues son realmente de doble moral. Una incongruencia total de esta oposición, de estas senadoras panistas. Y bueno, mis estimados pregoneros, ustedes tienen la mejor opinión, el mejor comentario acerca de estas analistas, de estas panistas que se presentaron con este ex televiso Guillermo Ochoa, que también pues no es muy
pues tal vez no sale mucho a la luz el tipo de comentarios que hace Guillermo Ochoa, pero siempre ha estado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, televiso, y así les invitó a las 3 en esta entrevista, en este programa en vivo. Pues bueno, mis estimados pregoneros, dejen sus comentarios acerca de esta video información. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego.